Bienvenidos al primer episodio del De Aquí para Allá podcast. Mi nombre es Elena Bobadilla, soy creadora de contenido de viajes y he creado este espacio con el objetivo de conocer las experiencias de otros viajeros, pero también con el objetivo de conocer las diferentes caras de la industria del turismo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema del cual llevo bastante tiempo queriendo hablar y además un tema bastante sensible que definitivamente va a generar muchas opiniones opuestas, pero que guardo la esperanza nos ayude a entender de que hay ciertas prácticas dentro del turismo que, por mucho que parezcan inofensivas, no lo son. Hoy vamos a hablar sobre qué es el volunturismo y por qué está mal hacer turismo a costa de voluntariados. Si hace algunos meses me hubiesen preguntado si yo veía algo negativo de viajar y ahorrar costos haciendo voluntariados, yendo a comunidades a ayudar, probablemente hubiese dicho que no. Probablemente hubiese dicho de que en realidad no veo nada negativo, si la persona va con buena intención, si la persona va con la intención de ayudar y si siempre mantiene el respeto. Sin embargo, en las últimas semanas, ya casi un mes, vengo leyendo diferentes artículos y también hablando con gente que evidentemente maneja mucho más estos temas que yo. Y wow, he aprendido que en realidad esta actividad no tiene nada de inofensivo y que es mucho más compleja de lo que consideramos. Es un tema tan complejo que sinceramente no me siento en la potestad del control de concepto, ni tampoco la capacidad moral de poder hablar sobre esto. Y por ello he invitado a un experto, a Pablo. Pablo es un trabajador humanitario que, por aquí te voy a presentar, que he escrito algo muy bonito para ti. Pablo es un trabajador humanitario, graduado en Ciencias Políticas y con un máster en Derecho Internacional Humanitario. Actualmente dirige la organización sin ánimos de lucro The Health Impact, ubicada en el Líbano. Allí desarrolla programas educativos para personas que han huido de la guerra. También ha desarrollado un programa de voluntariado presencial durante un año y asimismo ha realizado otros voluntariados por Europa en países como Serbia, Bosnia y Grecia. Bienvenido, Pablo, y muchas gracias por estar aquí primero. Bueno, muchas gracias, Elena. La verdad que es un placer, ¿no? Poder hablar de este tema de forma, bueno, distendida y también un poco educativa, ¿no? Así es. Bueno, Pablo, como lo habíamos mencionado antes en la llamada, me gustaría explicarles a todos los que nos Ujú. están oyendo cómo nos conocimos, porque es bastante curioso. Sí, sí, Eh, sí, claro. a Pablo yo lo conozco bueno, yo publiqué hace algunos meses un hilo en Twitter sobre voluntariados para poder viajar barato por Europa. Ese Ujú. tweet se hizo hiper mega viral y entre decenas de miles de personas que estaban muy interesadas en el tema y que estaban felices con lo que yo había compartido, hubo un porcentaje de personas pues que mostraban rechazo, pero dentro de este porcentaje habían muchos insultos y muchos usuarios anónimos, O de entonces yo de hate, alguna sí. forma, mucho hate. Entonces, de alguna forma yo, pues en un momento me sentí muy atacada y empecé como que en esta dinámica de voy a bloquear y está. Pero no fue hasta que llegué al perfil de Pablo, que en realidad creo que te lo comenté, te bloqueé y Sí, luego te desbloqueé. sí. Sí, sí. Porque en ese momento que yo dije como que voy a bloquear y está, vi de reojo tu bio y vi como que director de una ONG en Líbano, entré a tu perfil y en ese momento me di cuenta como que, ok, esta persona no es un user 345 con un anime de Avatar, es una persona real que está haciendo cosas importantes, relevantes para la sociedad. Vamos a ver qué es lo que me tiene que decir. Leí el hilo que hiciste a respuesta y solo me quedó por responderte primero, muchas gracias por no insultarme, porque en ese momento lo agradecía Sí, ¿no? mucho. Y otra por la paciencia que tuviste, porque en realidad, punto por punto, fuiste explicando por qué estaba mal el hilo que yo había hecho y Ujú. entre otros conceptos que, bueno, que en realidad en ese momento para mí fue como en mi cabeza una ventana que se acababa de romper y empecé a entender Sí. muchas cosas. Luego con Pablo, bueno, nos dimos follow y hemos empezado a hablar y a raíz de esta experiencia fue que yo me di cuenta que en realidad, por muy deconstruida que creas que estás, no lo estás totalmente, hay muchas cosas por aprender y por qué no crear un espacio donde todos podamos aprender
juntos. Así que, bueno, esa es la historia, ese es el por qué estamos aquí ahora mismo. Sí, sí, sí. Bueno, de nada, por no insultarte. La verdad que es un placer. Y es cierto que, bueno, Twitter puede ser, pues bueno, un lugar en el que, desde luego, aprender un montón de cosas, pero claro, hay que saber dónde buscar, ¿no? Un poquito el amor y cómo educarse, ¿no? En algún tipo de ámbitos. Bueno, esto puede ser un ejemplo bastante claro. Así Sí. que nada, aquí estamos. Twitter es un campo de minas, pero mira, dentro de ese campo de minas encontré a alguien muy valioso que dije, te me vienes por el podcast sí o sí porque tienes que explicarnos lo que has escrito. Bueno, Pablo, primero, nada, Ujú. nuevamente agradecerte por el tiempo, por estar Nada, aquí. Ya nos hemos nada. reunido una primera vez. En verdad, estoy muy Ujú. agradecida por ello. Y No, primero, gracias a ti. la primera pregunta que me gustaría hacerte Sí. es si nos pudieras ayudar a entender qué es el volunturismo, que estoy seguro que muchas personas no tienen el concepto en mente. Ujú. Bueno, el volunturismo o turismo de voluntariado pues, es una práctica bastante nociva que pone en el foco a la pobreza y la diferencia cultural como atractivo turístico. Es decir, pues bueno, se camufla de una acción solidaria, lo que a fin de cuentas viene siendo simplemente viajar y conocer algunos aspectos, teniendo pues bueno, la desigualdad social, la vulneración de varios de los derechos de las personas con las que se va a trabajar como atractivo. Um, el problema de esto reside principalmente en que, pues bueno, esta gente, ¿no? Que va a hacer un viaje para ayudar a otras personas, generalmente no ve lo nocivo de esta práctica. Por ponerlo y para aterrizar un poco más el caso, todos hemos visto a un montón de influencers que se van a algún país en África, Tanzania por ejemplo puede ser, y que van y se hacen fotos durante la semana y media, 2 semanas que están ahí. Durante su estancia, además de pues bueno, mostrar en redes cómo ayudan pues bueno, a la población local, también salen de viaje a conocer, pues bueno, de safari, a conocer los animalitos y mientras hacerse también fotos con niños de los que acaban de conocer, donde el consenso también acaba por desdibujarse y donde también muchos de ellos han pagado una barbaridad de dinero para estar allí. Hablamos de miles de euros, en este Dos caso, miles de semanas. dólares. No sé si, no, en general el viaje como tal, 2.000, 3.000 euros puede estar fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que precisamente pone de relevo esta práctica? Pues bueno, que estamos pagando un precio por realizar una actividad turística que incluye a la gente como parte de dicha actividad. Es decir, es como ir al zoo directamente, ir al zoo y que te enseñen cómo los animales están encerrados o cómo están allí para tu disposición y para que tú disfrutes de tu experiencia, mientras sus condiciones de vida no mejoran porque tú estás allí. De hecho, lo único que hace es revictimizar su situación, empeorarla porque tampoco da posibilidad de un cambio, es decir, no se abre la puerta a que esa gente, pues bueno, tomen un poco las riendas y las decisiones de su vida y no estén a merced de lo que una agencia de viajes o una mal llamada organización sin ánimo de lucro quiere. Y, y por supuesto es que este tipo de organizaciones pues, no son capaces de resolver los problemas que esta gente enfrenta. Entonces hay una actividad lucrativa detrás de lo que inicialmente podríamos considerar como un voluntariado, cuando en realidad no lo es. Por eso, pues bueno, turismo de voluntariado, claro. ¿A qué te refieres? ¿Podrías profundizar en el tema de revictimizar a las personas cuando hacemos este tipo de prácticas? Y sobre Sí, claro, todo, cuando... me gustaría que puedas ahondar porque mencionaste el tema de las fotos. Seguramente hay este concepto que lo mencionarás de el complejo del Blanco Salvador, tal y cual, supongo que está muy Claro, relacionado, ¿verdad? sí, sí, sí. O sea, el problema subyace en la creencia que tiene esta gente de que su presencia en estos países es necesaria para la resolución de los problemas que tienen, cuando en la gran mayoría de casos es al contrario. Es decir,
que esta gente haya estado ahí durante años y que está directamente ligada a la colonización de otras tierras, es precisamente lo que ha creado situaciones de desigualdad, ¿no? Especialmente en en África ahora poscolonial, que, que muchos pues, bueno, están intentando lucrar a través de la buena voluntad de la gente. Cuando hablo de revictimizar a esta gente es porque suelen estar en una situación vulnerable. Entonces, la gente que va allí, los volunturistas, lo que hacen es hacerse fotos con ellos y, pues bueno, revictimizar de forma constante, es decir, pues bueno, decir, ay, pobrecito, este niño que no tiene padre, no tiene madre, o no se sabe dónde están, eh, que no tiene, que tiene hambre, que mira qué feliz es con, pues bueno, haciéndose fotos, con una lata, mira qué feliz es probando diferentes filtros con mi cuenta de Instagram. Entonces, ahí estás, pues bueno, victimizando al niño de forma constante y quitando pues la capacidad de niño o adulto, oye, quitando también la capacidad de agencia que tiene esta persona y, y la cual se está, pues bueno, dejando al final de todo el tema, es decir, se está escondiendo, ¿no? Que esta persona puede hacer cosas por sí misma, no te necesita a ti, no necesita que estés allí, y es aquí donde, cuando hablamos de complejo de Salvador Blanco, no necesita tu presencia y de hecho es que, bueno, está siendo más nociva de lo que beneficia. Em, yo entiendo perfectamente, por ejemplo, esto que mencionas, pero bueno, últimamente te lo comentaba, he visto muchos videos en TikTok de gente que cuenta pues su experiencia haciendo este tipo de prácticas, especialmente en Tanzania lo he visto últimamente. ¿Y qué pasa con la gente que dice, pero yo tengo la intención de ayudar, o sea, estoy yendo a ayudar y no lo terminan de ver mal? ¿Cómo podrías explicarles que a lo mejor esa intención no es relevante en la vida real? No, claro, efectivamente. Es que da la sensación de que en un primer momento, en un inicio, cuando tú le das al niño, yo qué sé, un bocadillo, pues puede parecer que le estás ayudando, porque lo que tú estás viendo es el efecto directo de lo que tiene tu acción, la consecuencia de tu acción. Lo que no estás viendo es cómo a la larga las consecuencias de la presencia de este tipo de agencias y organizaciones están vulnerando sus derechos. Que tú te hagas fotos con niños en redes sociales y las subas, perdón, en redes sociales, lo que estás vulnerando es el derecho de la privacidad del niño y probablemente no hayas consultado a sus padres o tutores legales sobre si puedes subir esa foto o no a Internet. Que promuevas este tipo de prácticas, lo que hace es relegar a esta gente a la pobreza continua para que haya gente, es decir, otros volunturistas que quieran seguir yendo a ese mismo sitio al que tú has ido a ver pobres y ayudar. Cuando en realidad lo que lo que están haciendo es, pues bueno, ser nocivo. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta y presente es que de la desigualdad social y de la pobreza se está haciendo un atractivo turístico. Si esta gente no es pobre, o si tú no tienes la oportunidad de hacer una inversión con una tribu en no sé qué país, de ayudar a construir una escuela, a la organización se le cae el plan económico porque no acaba por lucrarse. Si esta gente, pues bueno, se libera, ¿no? de un poco las garras que tiene Occidente también de seguir colonizando espacios y pueblos con este tipo de prácticas. ¿Me explico? Entonces, el problema no va solo con que te hagas fotos, sino todo lo que trasciende de que tú vayas a ese país. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si tú quieres hacer algo bueno, no tienes por qué gastarte miles de euros en irte a un país para unas semanas, eh, crear vínculos emocionales con la gente que vive ahí para luego irte. Estos vínculos emocionales además son profundamente perjudiciales, especialmente para los niños, además, que bueno, se apegan a alguien de forma muy intensa durante las
yo qué sé, unos días, para ver luego cómo esa persona se va y le deja en una soledad y en una, bueno, teniendo en cuenta que también era una persona que estaba en una situación vulnerable, acaba por destrozarla, ¿no? Un constante, además, juego de idas y venidas con diferentes turistas que piden fotos, que quieren hacerse fotos con los niños y demás. Entonces, lo que tú estás haciendo es perjudicar a esta gente. No es decir, no te vayas a un país eh, que está de verdad a miles de kilómetros a hacerte fotos durante una semana porque no estás yendo para ayudar. Estás yendo porque se entiende que esto es una actividad turística y hay que se está beneficiando de ella y no es la población local. Lo que mencionabas de los niños, supongo que especialmente porque son niños que deben ser abandonados por los padres, entonces, claro, esa dependencia emocional a lo mejor que, o sea, construyen finalmente una dependencia emocional con alguien que al final la otra semana va a desaparecer y nunca más volverá, lo más probable. Claro, bueno, a ver, la situación de los niños en cada caso es muy distinta, ¿no? Yo aquí en el Líbano veo de todo. Padres simplemente, pues qué bueno que no están presentes porque la situación económica no lo permite, otros padres y madres que directamente desaparecen, u otros padres que ponen a los niños a trabajar. Entonces, pues hay de todo. Hay también orfanatos y, bueno, diferentes instalaciones que precisamente tienen a estos niños porque sacan beneficio económico de ello, no por otra cosa. E incluso ni siquiera, o sea, ha habido casos en los que pues, ni siquiera los niños necesitan estar ahí. Pero claro, como se está haciendo como hay un negocio detrás, pues interesa. Entonces, lo que nos está dando cuenta es que esta gente lo que necesita es que tú vayas allí. Necesita una independencia clara de tus acciones. Es decir, no vayas a ese tipo de lugares. O sea, para ordenarnos un poco, primero, o sea, participando en este tipo de actividades, por lo que he podido entender lo que has mencionado, al final la pobreza evidentemente se convierte en un negocio. Las Ujú, organizaciones ya no trabajan en base, digamos, a alineamientos grandes con el gobierno para poder crear como grandes, bueno, trabajar en dirección a grandes objetivos, ujú. sino que prácticamente, bueno, dicen, ok, hay esta necesidad y vamos a seguir facturando en base a la necesidad de estas personas. Y el turista, evidentemente, pues es el cliente, Ujú. entonces contribuye a todo este círculo vicioso Claro, que puede existir en estos lugares. efectivamente, es una mercantilización y una explotación de la pobreza constante que acaba por convertirse en un círculo vicioso, lo cual es, pues, bueno, profundamente perjudicial para el niño y para toda la población local. Es importante esto que mencionabas y justamente ahora que has mencionado del tema de que hay muchos, incluso orfanatos que no son orfanatos, te Ujú, compartía también un caso que yo en estos días que me he puesto a leer un poco sobre el tema, leí un caso en Camboya ujú, que me dejó perpleja. Que básicamente el título es, voy a leer algunas partes, que es básicamente, bueno, Camboya y la ONU lanzan un plan para abordar los orfanatos falsos. Mencionan que, claro, por el índice de pobreza que existe en Camboya, muchos padres pues no tienen eh, acceso económico para poder cuidar a sus hijos, perdón, y los envían a orfanatos con la esperanza de que sean atendidos y reciban educación. ¿Cuál es el problema? Que muchos orfanatos que se han abierto en los últimos años, este crecimiento se ha dado a la par del auge del turismo, ujú. y mencionan que muchos operan sin licencia, son inseguros y no están regulados. Por lo tanto, muchos de los niños que están allí, fuera de que ni siquiera son huérfanos reales, están expuestos a violencia, abuso psicológico, físico y sexual. Ujú. Eh, Precisamente mencionan, ¿no?, que la Agencia de Niños de las Naciones Unidas de UNICEF está trabajando con el gobierno. Este artículo era de 2017 y que tenían el objetivo de en 2018 al menos devolver a 3.500 niños a sus familias el próximo año, y hacían un llamado a los turistas de que por favor se alejen de estas organizaciones, ¿no? De estos orfanatos Ujú. falsos. Definitivamente, o sea, digamos que hay un sistema organizado para poder lucrar. Claro, 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 sí, sí, sí. Hay detrás, pues, bueno, todo un negocio que precisamente am, lo que hace es
pues bueno, promover este constante flujo de turistas que entienden bueno, que quiero pensar, ¿no? Y seguro muchos de ellos creen que van a hacer una buena labor. Es decir, el problema no es tanto, pues bueno, querer ayudar, sino cómo se está canalizando esa ayuda, cómo, y en qué está derivando. En este caso es una explotación constante de la pobreza, una mercantilización, donde además la infancia queda especialmente perjudicada. Lo que hay que hacer y con lo que tenemos que luchar es no solo contra precisamente estos actores intermediarios que ponen en contacto y que se lucran de la actividad, de las actividades que realizan, sino pues ayudar a visibilizar este tipo de casos diciendo esto que estás haciendo está mal, no lo hagas. Hay otras formas de ayudar completamente legítimas, bueno, que van a hacer mucho porque es cierto que hay mucho por hacer. Entonces es encontrar un poco, pues bueno, el lugar y cómo hacerlo de forma ético y responsable. Lo que uno tiene que tener en cuenta es mi presencia más valiosa que el dinero que estoy pagando, ¿no? Y que el dinero que estoy destinando a esta actividad. Entonces, si la respuesta es sí, adelante, págalo. Pero si te vas a ir una semana y media a un sitio por 3.000 euros, 2.000 euros o 1.000 euros, no te vayas, porque en una semana no eres capaz, efectivamente, en una semana no eres capaz de hacer nada, en casos muy, muy, muy excepcionales, con un perfil muy, muy específico y con una amplia experiencia. Y bueno, esto no está dirigido, ¿no?, a gente que tenga una amplia experiencia en el ámbito humanitario, pero que sí sea capaz pues de identificar qué está bien y qué está mal. Además, hay que tener en cuenta también cuáles son las razones por las que uno personalmente va. Es decir, tus razones son egoístas de me apetece conocer el país, me apetece viajar y, bueno, de paso ayudo a un par de chavales y demás. No, está bien, es decir, nadie te está diciendo que no viajes, pero tú no vas a un país diciendo que vas a ayudar para ver lo que hay detrás, es decir, para ver el morbo de la situación. Lo que nosotros denunciamos de forma constante es, uno va a ayudar porque cree que lo que va a hacer es bueno, porque sabe que va a traer un beneficio y va a ser positivo para la gente con la que está trabajando, y porque entiende que pues bueno, sus deseos personales quedan relegados a una segunda posición, y que no es lo que importa en este caso. Entonces, son algunos pues, bueno, ejemplos que seguro que ayudan a la gente a entender si realmente se va en un sitio o no, cuáles son las verdaderas razones por las que lo hacen. Y yo entiendo que es duro y es complicado decir, joder, es que quiero ver esto, quiero ir a no sé dónde, quiero ver qué está pasando allí, pero es que lo estás haciendo por el morbo, no es beneficioso. uh, y, y, de verdad, si no encuentras un sitio al que irte, también puedes, pues bueno, participar con asociaciones de tu barrio o de tu ciudad, que también estoy seguro están haciendo un trabajo inmenso, completamente necesario, y que además también atajan a las razones de por qué estas organizaciones existen. Es decir, pues porque, yo que sé, el gobierno no da las suficientes ayudas, porque hay una pobreza estructural que, que está propiciando, ¿no?, que nos tengamos que ver inmersos en este tipo de actividades. Entonces, de verdad que si no te puedes si no puedes ir a Camboya o a Kenia o Tanzania, no pasa nada. Estoy Exacto. convencido que la gente de tu barrio también necesita ayuda y no pasa nada. Sea, creo que aquí entra algo muy importante lo que mencionas, y es el mirarte al espejo y ser sincero contigo mismo. Y yo Efectivamente. que lo hablamos la primera llamada, en el sentido de que quiero ir a Tanzania porque quiero hacerme fotos con los niños. Ok, eres consciente de Claro, eso. Ya está. claro, claro. Pero no irnos bajo la mentira, porque sabemos que es mentira, de voy a ir a ayudar y voy a ir a Ujú. aportar valor, porque probablemente no lo hagamos. Ujú. Es tal cual. Y como tú mencionas, o sea, al final hay muchas, o sea, si en verdad quieres aportar, hay Ujú. muchas otras causas, o sea, no es necesario que tomes un avión hasta
O sea, ¿por qué la gente tiene esta necesidad de tomar un Claro, vuelo y claro, ¿por qué te pagar tienes que ir a 2.000, tres Tanzania? mil euros? Efectivamente. ¿Por qué te tienes que ir a Tanzania? Exacto. Entonces, aquí hay que, pues bueno, dibujar un poquito la profesionalización, ¿no?, de la ayuda humanitaria, que es en este caso, pues bueno, a lo que yo me dedico, y hacer un voluntariado, eh, pues bueno, de una semana, en el que pagas no sé cuánto, no es una burrada de dinero. Irte a un lado per se, irte lejos per se a ayudar no está mal. El problema es que, bueno, tienes que tener en cuenta este tipo de cosas. ¿Vas a hacer más o vas a hacer menos? Tu presencia aporta más, aporta menos. Y también es lo que decías, tienes que ser honesto contigo mismo y decir, mira, si mi presencia allí va a ser menos valiosa que el dinero que voy a gastar, pues quizá este dinero lo reutilizo en otra forma, ayudar, yo que sé, a alguien que está más cerca, una asociación más cerca, una asociación que trabaje, yo que sé, en mi ciudad y, y, bueno, poder atajar este tipo de problemas. Algo que estabas mencionando, bueno, el tema de la sinceridad con uno mismo, de en Mm. verdad qué tan útil, y me gustaría comentar algo. Encontré hace poco un artículo de es una escritora inglesa, ahora mismo no recuerdo el nombre, en el momento que busque el artículo te lo pasaré y lo colocaré también en la descripción Ajá. del vídeo. Y ella hablaba de que después de 5 años participando en diferentes proyectos, terminó de entender que en verdad su presencia restaba más que aportaba, cuando en Ujú. una ocasión, en una aldea, había ido pues con unas compañeras de colegio, creo que esta señora definitivamente Ah, venía lo he visto, desde sí, Estados sí, sí. Unidos, a construir escuelas, y al despertarse se daba cuenta de que la gente local tenía que Mm, sí, arreglar sí. lo que ella había intentado construir. Entonces al final era, en realidad más que ayudar, estaba perjudicando y estaba duplicando el trabajo de estas personas. Por lo tanto, llegó un momento en el que decidió no volver a acudir a este tipo de voluntariados y aportar desde otro lado. Efectivamente, es que, bueno, ahí en ese caso muestra eh, que precisamente, pues bueno, eso de la falta de una escuela, de la construcción de una escuela, algo que bueno, debería hacerse de forma local, el gobierno y la gente, ¿no?, de ese país, se está transformando en una actividad para los turistas cuando perfectamente la gente del país podría hacerlo sin su presencia. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, si ellos no construyen una escuela o no ayudan a construir una escuela, pues bueno, no se sienten cómodos, no se sienten llenos con su actividad y eso, tanto dinero por el que han pagado, al final es pues bueno, queda en nada, ¿no? Es decir, ¿por qué he venido yo si ni siquiera me necesitan para construir una escuela? Bueno, no te preocupes, vamos a hacer que pienses que precisamente te necesitamos a ti, cuando en realidad es lo contrario. Entiendo. Al final, a mí desde que hablé contigo, me puse a investigar, bueno, a ver ciertos casos. Hay un caso, por ejemplo, eh, busqué voluntariados, por ejemplo, en mi país, en donde vi también turistas que iban a escuelas rurales por periodos cortos de tiempo a ayudar, y yo que conozco la problemática en el tema educacional de mi país, pues al final me di cuenta conscientemente de que en realidad que esos 3 gringos que llegaron por una semana en realidad no van a cambiar absolutamente nada. O Ah, sea, efectivamente. Ujú. irán, ¿sabes? Porque creo que a veces es difícil identificarnos, pues a lo mejor, no sé, yo no me identifico netamente pues con gente de África porque no pertenezco a ese continente, Ujú. pero lo intenté ver en mi país y sí que me llegó a chocar un poco el hecho de decir, claro, esta persona, o sea, su vida no va a cambiar por estas 2 semanas que un gringo ha venido a enseñarle algo. No, 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 Eh, en absoluto. Luego Ujú. vi un proyecto, vi la diferencia por hacer como la comparación de un proyecto que hay en Perú que se llama Enseña Perú. No es una ONG como tal, me parece que es como es un proyecto que busca, no dicen voluntarios, dicen como trabajadores humanitarios para apoyar en las escuelas rurales de Perú, pero recibes un pago, pero tienes que permanecer 2 años en este proyecto
Y además o sea, tienes que postular y te piden una serie de requisitos, o sea, quieren en verdad personas preparadas para que vayan a ayudar de verdad, ¿sabes? A trabajar como que en Claro, conjunto claro, por claro. un fin. Y digo, ok, esto sí que podría, sí que va a generar un cambio porque pues, hay una estrategia sistematizada y van personas cualificadas con en verdad ganas de irse hasta la quinto cerro de Perú a ayudar a la gente de buena fe. Y evidentemente es un trabajo porque les pagan, ¿no? Y me enteré de este proyecto porque una chica que trabajaba conmigo intentó postular y ya lleva postulando 2 años y no ha logrado pasar porque hay mucha competencia en esto. Sí. Y ahí me di cuenta como de la diferencia, ¿no? En verdad, de la ayuda que tú... Y mira, y yo tenía como la ilusión de participar en esto porque me siento muy identificada con el tema de la educación y sinceramente al final me di cuenta que tenían una parte de donar como una membresía y también me hice como que la pregunta a mí misma de ¿para qué quieres ir? O sea, ¿quieres ir en verdad? Porque yo decía, 2 años, buah, para mí es mucho. Entonces dije, yo quisiera ir un mes, vale. Entonces en ese momento me hice a mí misma la pregunta después de la charla que tuvimos y dije, es que voy a aportar mejor suscribiéndome a la membresía, Sí, que sí, hago sí. un pago mensual. Ujú. Es mucho más honesto, va a ser mucho más útil porque va a Sí. pagar el sueldo a gente verdaderamente preparada en pedagogía Ujú. y, o sea, entonces, ¿me entiendes? O sea, este nivel Claro, claro, de claro. sinceridad creo que es importante que tengamos las personas, ¿no? En verdad, ¿cuál es la intención detrás? No, no, absolutamente. Además que, bueno, si tú no quieres a un médico que esté en primero de carrera, ¿por qué otra persona lo va a encontrar útil? Es decir, ahí también pues va un poco acorde, ¿no? a la creencia de que, bueno, esta gente como no tiene nada, pues le damos, ¿no? Yo que sé, un estudiante en medicina de segundo año y que para algo le valdrá, ¿no? Entonces, claro, hay una deshumanización también en todo este proceso inmensa, porque no se tiene en cuenta, pues bueno, la condición humana, ¿no? Bajo la redundancia, de la comunidad a la que se va a ayudar, independientemente de cuáles sean tus intenciones. Es decir, que tus intenciones sean buenas no significa que lo estés haciendo bien. Y eso es algo que tienes que tener siempre presente. Es decir, tus intenciones de verdad que podrán ser las mejores y estoy convencido que hay gente que a posteriori se ha dado cuenta de ello, de decir, uy, va, yo quería hacer algo y esto con lo que me estoy encontrando, pues me resulta violento, me resulta incómodo y no quiero estar aquí porque entiendo que esta gente no son animales de un zoo a los que visitar, sino personas como yo que tienen una serie de necesidades. Y se merecen tener a gente cualificada que los pueda Claro, ayudar. claro, por supuesto, por supuesto. Qué menos. Entiendo. Entonces, claro, ahí hay que poner lo que hace esta organización en este caso, es establecer una serie de mínimos eh, para los que bueno, esta gente ha de postular y participar, ¿no? Posteriormente en el programa. Pues bueno, una educación que vaya acorde una educación, una experiencia que vaya acorde a las necesidades del programa, una serie de certificados que, bueno, demuestren, yo que sé, que no tienes ningún antecedente en delitos de naturaleza sexual, sobre todo si vas a trabajar con niños, no con menores. Am, Wow, nunca había pensado una en eso. una estancia mínima que, pues bueno, precisamente fomente que tú puedas enrolarte en el proyecto, que puedas participar de forma constante para no pues bueno, alterar pues bueno, el desarrollo del mismo proyecto y, y que sea realmente beneficioso. Nunca había pensado en lo que decías, porque la mayoría de voluntariados que he visto, porque estaba investigando, claro, no te piden ese tema de antecedentes penales y entonces al final Ujú. podría llegar cualquier persona. Claro, claro, efectivamente. Efectivamente. Wow. Em, Cada vez sale algo nuevo en este tema, sinceramente. Em, Algo que te quería Bueno, bien, comentar. bien, estamos un poco Sí, desempolvando, ¿no? Las sí, sí, razones, sí. así que estupendo. Ujú.
Sí, es que es mucho más serio de lo que uno piensa. Claro, claro, claro. En realidad es mucho más serio. Em, lo que quería preguntarte es, Mm. ¿cuál es el verdadero, dirías tú, el verdadero rol? Hacías un comentario, perdona, como de voluntarista. ¿Eso es como una forma de decir como un voluntario Sí, falso? sí, sí, sí. Un voluntarista es un turista de voluntariado, volunturista. Ujú, Em, en inglés es que creo que el término es inglés, entonces sería voluntarist. ujú. Y el volunturismo es voluntarism, eh, que pues pega un poco mejor, ¿no? Ok, ok, entendido. Que en Ahora, ¿cuál castellano. es el rol real para ti del voluntario? ¿Cuál debería ser? ¿Qué tipos, por ejemplo, si yo quiero en verdad ayudar, qué Ujú. tipos de consideraciones debería tener? Bueno, es un poco hacerse las preguntas que hemos que hemos comentado, ¿no? Lo que tiene que tener presente es si su presencia va a ser beneficiosa, porque si no, mira, dona el dinero directamente, lo que comentabas tú, ¿no? Dona el dinero directamente y ya está. Y vete a una sociedad, a la sociedad en tu barrio a preguntar cómo puedes echar una mano. Pero claro, eso no es pues bueno, tan divertido, ¿no? Y tan excitante, ¿no? Como Tan para, instagrameable. totalmente, como para no hacerlo, ¿no? Lo que hay que hacer también de verdad, es principalmente eso. Y en caso de que no se tenga claro, pues preguntar y pasar varios días mirando, sobre todo el programa de la organización con la que vas a trabajar. Si te piden una cantidad de dinero considerable, es decir, hay quien te puede decir que cubres tus gastos, que suele pasar un montón con voluntarios independientes, te cubres tus gastos, vienes y echas una mano y ya está. Eh, Tener en cuenta también si piden un mínimo de estancia, porque hay proyectos, vamos, yo creo, y vamos, es así, para que tu participación en el proyecto sea beneficiosa, ¿no? Para los beneficiarios del programa, pues tiene que haber una estancia mínima, es decir, que te quedes ahí un mínimo de tiempo como para rentabilizar un poquito pues, ya tu viaje, ¿no? Evidentemente. ¿Cuánto tiempo Ah, consideras que tendría que ser? depende del proyecto y de con quién vayas a trabajar y demás. Minimísimo un mes, como Ujú. poquísimo, ¿verdad? También depende de si te vas literalmente a yo qué sé, a repartir comida o a construir una casa, que es un trabajo bastante más manual y no hay contacto directo con la gente pues bueno, que va a recibir esto, si te vas a ir a dar clases. Que entiendo que la estancia tiene que ser mucho mayor, evidentemente. Claro. Ujú. Hay algo que te quería comentar, Sí. precisamente lo que tú mencionas del tema de el mínimo de estancia. Me puse a Ujú. buscar en estas páginas y evidentemente los que tienen mínimos estancias una semana, 2 semanas, uno siempre cobran como un fee adicional y Ujú. otro no especifican para qué te necesitan. Es como que te ponen, ven ayuda a tal comunidad o Ujú. ven apóyanos en esto, pero no te dicen específicamente qué vas a hacer. Y luego cuando cambiaban los filtros a más Ujú. estancia, tipo mínimo 1 mes o 2 meses, incluso algunos 3, sí que te especificaban, o sea, exactamente, que primero que no te cobraban un fee por lo general, en plan que Ujú. si no te cobran un fee es porque te necesitan en verdad, y Sí. especificaban como que la labor que querían y había muchos más requerimientos, ¿no? En plan, dependiendo, ¿no? A Ujú. lo mejor si querían que enseñes clases de inglés te pedían pues un TOEFL, un certificado de enseñanza, bla, Ujú. bla. Y otros también, hay uno que me llamó mucho la atención, que ponían, era uno en Alemania, era una casa hogar para gente refugiada, niños y adolescentes, Ujú. y mencionaban, no es un voluntariado para nómadas digitales, o sea, no queremos que cumplas tus 3 horas y luego te encierres y ya no compartas pues con las personas que Sí. tenemos aquí. Buscamos una persona que en verdad esté comprometida con la causa, Ujú. bla, bla, ¿no? Entonces también como que me di cuenta de Claro. si han puesto esto es porque a lo mejor también les ha llegado gente que ha dicho, venga,
3 horitas y luego adiós. Y a los Ujú. niños que he venido a ayudar, Sí, 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 efectivamente. La dedicación, evidentemente, pues bueno, es que tampoco, nadie te está diciendo, ¿no? Que tienes que echar 8 horas currando de sol a sol, ¿no? ujú, Perdón, 8 meses currando de sol a sol. Pero claro, pues bueno, lo que se trata de proteger principalmente es la dignidad y los derechos de las personas con las que estás tratando en este caso. Y claro, si te están cobrando efectivamente por tu presencia, pues bueno, depende de cómo, claro. sí. Creo que un buen filtro, ¿sabes qué sería? Porque lo leí Ujú. en un artículo que ponía, si quieres hacer un voluntariado en África, hazlo, pero no lleves cámara. ¿Lo harías aún así? Claro, efectivamente, son diferentes preguntas, ¿no? Que uno le puede valer para hacer un poco de introspección y decidir si efectivamente se está yendo y por qué se está yendo y cuáles son las razones, ¿no? Lo de la cámara, eh, si sabes que tu dinero va a valer más que tu estancia, si tu estancia es inferior a un mes, si, en fin, es que de verdad que hay un montón de indicadores, un montón de red flags que, que es que saltan a la vista, Sí, pero que depende de claro, una no agencia, también me lo habías mencionado. claro, si una agencia te lo está vendiendo como una experiencia única, si te vende, si te pones, si te sale la palabra inmersión, Ujú. huye, de verdad. Entonces, am, son una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta y pues bueno, ser conocedores de ellas para identificarlas, ¿no? Hay una publicación que te enseñé que la pondré en el vídeo, pero bueno, para la gente que lo escuche esto por audio, bueno, es un post en Instagram que encontré después de la primera llamada que tuvimos. Ujú, Me siento un poco mal porque a mí este travel blogger me cae muy bien, pero me chocó mucho cuando leí esta publicación. Él organiza viajes a ujú. diferentes partes del mundo con sus seguidores y ahora, bueno, les voy a leer lo que publicó. Evidentemente, pues fotos de Tanzania, Kenia, entre ellos pues fotos del safari, elefantes, jirafas, pero también de niños de orfanatos, intuyo. Entonces menciona en la descripción expedición a África para promocionar su expedición, ¿no? Expedición a África, Kenia y Tanzania, labor social, cultura, tribus, 2 safaris, épicos, orfanato de elefantes, centro de jirafas, santuario de tortugas gigantes y playas paradisíacas. Fecha del 2 al 16 de julio de este año, 15 días. El plan. Vamos a hacer una labor social cortica y enseñar algo de valor a los niños y jóvenes de la comunidad de sujeto. Haremos una fiesta con los niños del orfanato Good Samaritan en Nairobi. Y después habla, bueno, visitaremos el orfanato de elefantes, del centro de jirafas para alimentarlas, bla, bla, ¿no? Luego cierra con compartiremos con la tribu Masai, safari en el Parque Nacional y luego volamos hacia Zanzíbar. Precio. Precio de promoción que no incluye vuelos, el vuelo ni nada, o sea, precio una vez tú llegas allí, ¿no? Precio de promoción $2.800 hasta el Wow. 31 de enero, precio regular Mm. $3.000. No se hacen devoluciones de dinero. Te enseñé la imagen, ya la has visto. Sí, sí, sí. Hay mucha gente, esta publicación tiene 16.519 likes, esta persona tiene un montón de seguidores, la mayoría de comentarios, porque me he tomado el tiempo de leerlos, son como que, qué increíble experiencia, ay, me encantaría hacerlo, me encantaría ir, puedo ir con mi hijo de 9 años y cosas así, ¿sabes? Quisiera que me des tus impresiones, ¿no? ¿Qué le podrías decir a esta Bueno, gente también? no, si pudiera decirle con 2 palabras, no vayas. Pero Ujú. claro, hay un trabajo no educativo detrás que hay que hacer con este tipo de personas de explicar por qué está mal. También te digo, aunque se le diga a esta gente por qué está mal, habrá quien lo siga haciendo porque ve que se está lucrando de ello. Yo no sé si esta persona recibe dinero o no, o qué hace, la verdad, pero, pero bueno, claro, ese es el problema, ¿no? De este tipo de experiencias, que es una experiencia. Entonces aquí volvemos a lo que comentábamos inicialmente, no es una experiencia, es turismo a costa de la desigualdad, a costa de la pobreza,
cuando no existen elementos pues, bueno, que puedan cubrir la necesidad que tienen estos niños. Y falta, yo que sé, que sea una escuela, un orfanato, no sé, o que en actividades o lo que sea, ¿no? Si no hay una estructura pública que sea capaz de, pues bueno, de luchar, ¿no? por sus derechos. No, es que no hay por dónde no hay por dónde cogerlo, la No, de verdad. acuerdo. Entonces, les pondría, ¿no? esta entrevista, ¿no? Este podcast, y ya que cada uno decida. Uno también decide, porque claro, la información está al alcance de todos nosotros. Si puedes pagarte un viaje, eres más que capaz de leer un poquito antes de irte y sobre si lo que estás haciendo bien o está mal. Pero claro, el problema reside en que si ni siquiera te planteas que esté bien o esté mal, porque se está vendiendo como algo que es beneficioso, ¿no? Para la gente. Así que lo que estamos intentando aquí hacer, pues bueno, tú y yo, ¿no? Y yo en redes sociales de forma constante es no vayas a este tipo de cosas. De verdad, olvídate, olvídate. No vas a hacer mucho allí. No, no, no. Y que te puedes ir a África y haz tu safari y haz lo que Claro, nadie te dice quieras. que no viajes, nadie te dice que no viajes, ¿no? Pero no a Eh, costa de... claro, efectivamente. Si vas a, bueno, a perjudicar a la población local viajando, no viajes. Así de sencillo. Así que no. Totalmente, Pablo. Es un tema bastante complicado, es un tema bastante Mm, complejo en realidad. Creo que hay que hacer, como tú dices, un trabajo de introspección para poder mm, entenderlo totalmente bien. Y en realidad, como tú dices, al final sí que es cierto que lo que pasa que, ¿sabes qué? Yo creo que este tipo de actividades se ven tan inofensivas, lo que mencionaba en claro, un claro. principio, que la gente en Efectivamente. realidad no lo ve, y en verdad espero que esta entrevista que te estoy haciendo, en verdad, llegue a más Mm, personas. Sinceramente, creo que va a ser información que le va a resonar a muchos, como a otros no. Yo en otras ocasiones he hablado sobre el tema de por qué está mal tomar fotos con niños, y es increíble, ya te mm, lo comentaba, que hay gente que al final no termina de entender el por qué está mal mm. tomarte fotos con niños que no conoces, que no tienes el consentimiento de sus padres y que viven en zonas vulnerables. Claro, ¿Por qué te claro. tomas fotos con niños de un país vulnerable y no vas a la Torre Eiffel a tomarte una foto con un niño francés rubio de ojos azules? Efectivamente, efectivamente. Es un tema complejo. Creo que nosotros, bueno, cumplimos con exponer estos puntos. En realidad, muchas gracias, en verdad. Hay una pregunta Nada. que me gustaría Sí. hacerte. No sé si tienes conocimiento de ello. Bueno, tu opinión breve de dos cosas. Uno, Sí. el tema de qué pasa con los voluntariados, por ejemplo, de proyectos de impacto ambiental o de ayuda a animales, por ejemplo. No te sabría decir. Ahí sí que me pillas. No es mi tema ni mi territorio Estás más enfocado en el tema humanitario, ¿verdad? humanitario, efectivamente. Entonces, Ujú. yo no sé si es beneficioso o si beneficia o no. Si es bueno o no, no te sabría decir, porque no tengo ni idea. La verdad que estoy perdido. Entiendo. Y en el tema que fue como tu respuesta del hilo que yo hice, ¿qué piensas Ujú. del tema de estos programas de intercambio de trabajo que los hacen llamar voluntariados? Si tienes una opinión al respecto. Sí, claro, es simplemente explotación laboral camuflada de altruismo y caridad. Es decir, que le vayas a cuidar las alpacas a un abuelo alemán a cambio de estancia y alojamiento, no es voluntariado, te está explotando. Lo que pasa es que se hace de una forma cool, guay, lo pones en redes sociales porque quizá es algo bonito, pero el trabajo se paga. Y que esto no se pague no solo perjudica también a los trabajadores locales que viven por la zona, ven como, yo que sé, un sueco o quien sea, da lo mismo, está yendo a cuidarle las alpacas al alemán cuando es su trabajo y por ese trabajo cobran dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, también tener un poco el ojo avizor de ver si esto está bien, o sea,
está perjudicando, ¿no?, a los trabajadores locales o no, que en este caso sí, sí que lo está. Así que mucho cuidado con, y además ofertan un montón en Workaway y demás. Y es que no es perjudicial, claro. Y es que parece el plan perfecto, es eso. Ujú, Sí, tienes toda la razón. Creo que yo hablo mucho sobre el tema de viajar barato, pero también este año, bueno, el año pasado ya venía pensando en que creo que tampoco puedes vivir siempre con la intención de, bueno, viajo barato a cualquier costo, ¿no? Porque creo que ujú, tampoco se trata de eso. Creo que hay otras opciones si quieren viajar y ujú. reducir costos como Couchsurfing, por ejemplo, o bueno, hostels de toda la vida. Hay otros programas como Home Exchange, donde intercambias como que casa con otras personas, o incluso house sitting, que puedes cuidar ciertas casas. Creo que eso no violenta de alguna forma pues a ninguna población, hasta donde tengo entendido. No sé, yo este tipo de cosas sé que se me escapan un poco. Yo también Ujú. entiendo que, claro, el turismo masivo no es Bueno, bueno, y eso hay que tenerlo en cuenta. Se ve en ciudades, bueno, como veo. Venecia, por ejemplo, es un ejemplo perfecto de cómo la población local ha visto erosionada, ¿no?, de la ciudad convertida al máximo exponente, ¿no?, del turismo. Turistas eso, que viajan por un determinado de tiempo, que tampoco gastan mucho dinero, es decir, que no traen una riqueza a la zona. considerable como para que efectivamente se vea tan beneficiada, y que acaba pues, también por ser perjudicial, ¿no? Entonces, evitar el turismo masivo es evidentemente algo que debería estar en nuestras Fundamental. agendas, ¿no?, y en la agenda de todo gobierno que desee controlar un poco este tipo de prácticas. Y, y, bueno, más que nada por el bien de sus ciudadanos, ¿no? Así es, sí. Por hablar de Venecia, también podríamos hablar de Barcelona, por ejemplo, que los locales se tienen que ir a vivir fuera Sí, sí, no, sí, porque están llenos de absolutamente. Airbnbs. Ujú, Conozco casos absolutamente. personales de ello en realidad. El tema del turismo, bueno, como lo mencionamos en algún momento y me gustaría recalcarlo, creo que sí es muy guay, la foto, Instagram, viaje Ujú. aquí, viaje mucho, pero creo que no es tan superficial como creemos, ¿no? Hay muchas caras dentro de esa industria, caras, sí, positivas, pero también bastantes caras negativas que creo que tenemos que tener en cuenta antes Efectivamente. de seguir viajando. Y en verdad, Pablo, muchísimas gracias por tu aporte. Nada, Eres nada, gracias a un ti. contacto muy valioso que he hecho este 2022 y sabes que, bueno, cuentas Igualmente. conmigo, estamos aquí para poder hablar sobre diferentes temas y de verdad, nada, Muchas mi gracias a ti. admiración también y mi admiración por la labor que vienes realizando, tanto Ujú, pues en la ONG que diriges como en Twitter, porque sé que voy a dejar tu Twitter también por aquí para que la gente ujú. te Claro. siga, que sé que tienes un contenido muy educacional. Fantástico, ¿no? Gracias a ti por, bueno, permitirme expresar este tipo de cosas, y sobre todo por querer educar, ¿no?, a la gente, o al menos ofrecer las herramientas para que la gente investigue más sobre este tema, y se den cuenta de las consecuencias que pueden tener algunas de sus acciones, que inicialmente pues, están camufladas como algo positivo, ¿no? Así que, oye, un placer. Muchas gracias, Pablo. Bueno, estamos en contacto y esto fue el Absolutamente. primer episodio de Aquí para Allá podcast. Muchas gracias por estar aquí y bueno, ya estamos en contacto. Gracias a todos. Gracias.